Bueno, Camilo, Twitter es lo que muchos llamarían una red donde te dedicas a odiar a los demás, ¿no? Hay redes que son para diferentes cosas, ¿no? TikTok es como una red para mostrar que tienes tu lado tonto. Instagram es la red para mostrar que tu vida es perfecta. Facebook es la red, no sé, como para que te recuerden los cumpleaños, seguramente, o para contactarte con tus tías abuelas y esas cosas. Y Twitter pareciera que es la red para odiar a todo el mundo. Y en esa máscara de la libertad de expresión, pues se cometen muchísimos abusos. ¿Tú crees que Twitter necesita una transformación, necesita una renovación? ¿O crees que esa estrategia es lo que ellos siempre han querido ser? Bueno, Frank, no sé específicamente si es lo que han querido ser, siéndote sincero, y más que una transformación, yo siento que requiere una regulación y una regulación enfocada a que justamente esos inconvenientes que tienen que ver con el manejo de la información eh, no genere que este odio generalizado que normalmente podemos ver en esa red produzca y genere las consecuencias que en este momento estamos viendo a nivel, por ejemplo, político, incluso a nivel empresarial también en algunos aspectos, en algunos casos puntuales. Y pues bueno, todos sabemos que siempre va a venir primero el avance tecnológico y que la parte legal va a ir un poco rezagada después de ese tipo de avances, pero creo que es el momento de que ese tipo de cosas empiecen a suceder. Y digamos, como por tocar un par de ejemplos, me gustaría que veamos dos casos claros, y fue, por ejemplo, en la presidencia de Estados Unidos con el señor Donald Trump, o incluso en la misma presidencia colombiana con el señor Álvaro Uribe, en donde por diversos tweets han sido bloqueados de manera temporal sus cuentas, eh, y pues eso ha generado que efectivamente Twitter se dé cuenta que tiene una responsabilidad sobre la calidad de la información que se comparte en su red. Y yo considero que ese es el camino correcto porque efectivamente estas redes ahora son el medio de comunicación de muchas personas y deben tener una responsabilidad sobre lo que suceda políticamente o incluso empresarialmente en el Pe- entorno de una sociedad. pero digamos que algunos llamarían que eso es censura. Entonces uno diría que Twitter debería ser un medio que decide a quién censura. Pero aquí hay otra cosa. Pareciera que lo único que le interesa a Twitter es el mercado norteamericano, porque digamos, tomó una decisión bastante fuerte respecto a Donald Trump y cuando uno ve, sí hubo un efecto, porque todo ese espacio que tenía Trump para generar una cantidad de información que los que no somos seguidores de Trump podemos considerar falsa, los seguidores pueden decir que es la verdad revelada, pero finalmente tomó una decisión para el mercado estadounidense. Pero en el resto del mundo hay dictadores, hay regímenes autoritarios, hay gente que literalmente está mintiendo y generando una ola de insatisfacción y digamos que tiene consecuencias que van más allá de la red social, pero a Twitter no le importa. Es decir, en ese momento ahí sí estamos hablando de libertad de expresión, pero cuando hablamos de Estados Unidos, entonces aquí sí hablamos de proteger la democracia. ¿A ti no te parece que eso es hipócrita por parte de Twitter? Absolutamente, absolutamente. Hay un doble rasero en la medición de los diferentes casos que se puedan presentar. Y obviamente sabemos que estas compañías, en particular las tecnológicas, en particular las de redes sociales, pues han formado parte también de las elecciones de grandes gobiernos. Lo pudimos ver con Facebook en el caso del Brexit y de la elección del 2016 de Donald Trump en la presidencia. Entonces sabemos que Twitter y estas redes también forman parte de eso, y sabemos que obviamente deben satisfacer también sus propios intereses. Entonces creo que también parte de eso se ve como consecuencia en ese doble rasero o en esa hipocresía que mencionas al momento de evaluar los diferentes casos. Y por eso yo sería partidario de una legislación global que regule eso en todo el mundo, porque es que no puede ser una legislación en cada país en donde se pueda ver ese tipo de doble rasero dependiendo de la legislación de cada país,
y yo sobrepaso incluso a veces los derechos humanos de cada país porque cada país me lo permite, pero en donde no me lo permita, pues entonces no. Entonces simplemente soy un generador más de desigualdad en cuanto al trato de los datos y de la información, y me parece que por eso debería haber un consenso global en ese sentido, que creo que algo se ha intentado buscar de esa manera, por lo menos en la Unión Europea, sin éxito, porque es que estas compañías ya tienen un poder impresionante, pero considero que ese debería ser el cambio. Pero digamos, no estoy tan seguro que Twitter pueda llegar a ser el generador de esos cambios. Tampoco estoy seguro de que No, ellos, tampoco considero que ellos quieran hacer esos cambios. Es decir, yo lo que veo es, nos importa la democracia siempre y cuando sea estadounidense. ¿Entiendes? Es decir, creo que ese es para mí ese es el mensaje que da Twitter. Y el resto del mundo bien puede incendiarse, a nosotros no nos preocupa porque ahí sí tenemos un discurso de libertad de expresión. Entonces yo puedo dejar que un régimen claro, autoritario, que alguien diga mentiras, que alguien, digamos, diga alguna infamia en contra de otra persona. Ahí sí estoy hablando de libertad de expresión, pero mientras sea Estados Unidos tenemos que proteger la democracia porque es el bien principal. Entonces, exactamente, yo creo que Twitter coincido. en algún momento se ha visto sobrepasada por sus usuarios. Y creo que realmente los que mandan son los usuarios, no es el CEO de Twitter. Creo que se volvió una red en la que la gente se adueñó tanto de la red que ahora Twitter no sabe qué hacer para retomar el control. Y simplemente responde Sí, a las presiones pasajeras. sí, me parece que es una conclusión bastante válida respecto al caso puntual de Twitter, pero considero que de igual manera es algo que se puede retomar bajo el punto de vista de la regulación y obviamente los avances tecnológicos que se puedan ir teniendo en inteligencia artificial y demás, que permitan un poco regular esa información que esté dentro de la plataforma, porque indudablemente, eh, si bien ese es el deber ser y sabemos que hay unos intereses diferentes en el caso de Estados Unidos y de la compañía Twitter como tal, pienso que hacia eso es a lo que debe migrar el mundo para poder tener un control un poco más adecuado de los datos y de la información que se genera. Porque es que yo siento que si Twitter retoma el control de su empresa, de su aplicación, pues Twitter va a ser completamente insípida. Es decir, tú entras para ver qué está pasando, qué está sucediendo y también un poco para ver quién está a favor tuyo y quién está en contra. Pero si tú regulas eso y si tú controlas eso, se va a volver una aplicación donde vas a ver fotos de gatitos. O sea, va a terminar siendo eso. Y, Bueno, ese es un muy buen punto. Ese es un muy buen punto, Frank. Perdóname, te o sea, interrumpo. Y sería bueno incluso que las personas que nos están viendo comentaran al respecto de qué opinan de cuál debería ser ese norte, porque mira que tenemos dos puntos diferentes de conexión acá, ¿no? yo lo que siento y como para ir cerrando es, yo siento que Twitter perdió el control de la aplicación. Esa es mi opinión. Twitter no la manejan desde Twitter. Sí, desde Twitter Incorporated no la manejan. Allá no la manejan. La manejan los millones de usuarios y hacen lo que se les da la gana con la aplicación. Es una aplicación anárquica intentar retomar el control va a hacer que la aplicación sencillamente muera como aplicación y se transforme en otra cosa. Y creo que ahí hay un reto muy grande y esa debe ser una preocupación que tienen ellos. Absolutamente. Vamos a ver qué pasa, pero si yo fuera el CEO de Twitter, yo estaría preocupado porque es como un pequeño estado anárquico, creo, lo que tenemos en este momento. ¿Crees que hay peligro de que se acabe Twitter? No, pero creo que si va pasando el tiempo va a ser más difícil generar cambios y hacer que la aplicación vuelva a lo que era en un principio, ¿no? Que era un espacio de expresión. Creo que no hay que confundir Ok. no hay que confundir la libertad con el libertinaje de expresión, que es creo que lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues nada, se nos acabó el Perfecto. tiempo.
Camilo, chao. Bueno, Fray,